historia comienza en un campo de batalla nevado donde un hombre se encuentra de pie sobre una montaña de enemigos caídos, luego se da la vuelta y encuentra a un joven de cabello negro al que llama As, luciendo bastante sorprendido. El hombre mayor entonces cuestiona por qué el otro está ahí ya que se suponía que debía estar en una misión de subyugación. Con un rostro herido y una mirada seria, el joven de cabello oscuro simplemente responde que vino a derribarlo. Al escuchar la amenaza, el hombre rubio mantiene su expresión calmada y no parece importarle la situación en absoluto. El joven entonces acusa al hombre mayor de planear usar a todos y luego descartarlos cuando ya no fueran útiles. Sus ojos arden de ira mientras lo llama padre, confirmando que los dos están relacionados. Sin embargo, el hombre mayor responde fríamente que ese es el propósito de alguien sin alas y lo llama hijo tonto. Y así descubrimos el nombre de nuestro protagonista, Aster Elmieim, un joven determinado a cambiar su destino. A continuación, vemos el escudo de la casa Elmieim, una familia noble conocida por su inmenso poder. Como la casa marcial más grande del continente, han jurado proteger a la familia real, y su líder es Lord Roderick. Él es el único poseedor de las 7 alas en el reino y una vez salvó al joven Aster de una ventisca por capricho. Para pagar esta deuda, el chico entonces hizo todo lo que su padre le pidió sin nunca cuestionar sus órdenes. Sin embargo, su vida no fue fácil y siempre fue menospreciado, como vemos en su memoria con una espada de madera rota. Los otros chicos constantemente lo humillaban, diciéndole que no se pusiera arrogante solo por estar ahí. El escudo de alas en su espalda era prueba de poder mágico, pero él era el único en la casa incapaz de usar magia. Debido a esto, sus propios hermanos cruelmente lo apodaron sin alas para humillarlo. A pesar de todo el desprecio, el chico nunca se rindió y continuó entrenando incansablemente con su espada. El joven se esforzó al límite, haciendo flexiones bajo la lluvia y dedicándose a volverse más fuerte que todos. Hizo todo esto porque creía que algún día toda su devoción finalmente sería recompensada. Volviendo al pasado, vemos al protagonista en un bosque nevado con sus compañeros. De repente, el joven se esconde detrás de un árbol cuando nota algo extraño acercándose. Luego, queda impactado al ver que su grupo ha sido rodeado y se pregunta si es una emboscada. Regresando al presente, el chico cuestiona a su padre sobre su lealtad siendo traicionada de tal manera, pero el Lord lo desprecia, diciendo que una herramienta no debería tener expectativas y que su papel ha terminado. La expresión del joven se llena de odio y resentimiento al escuchar las crueles palabras de su padre. Con eso, se lanza hacia adelante con su espada, listo para atacar al hombre que lo traicionó sin pensarlo 2 veces. El joven grita que fue un tonto por creer en alguien como él todo este tiempo. En ese momento, desata un golpe poderoso, llamándose a sí mismo un idiota patético por su ingenuidad. Sin embargo, el Lord apenas se inmuta por el ataque y solo recibe un pequeño corte en su rostro. De repente, 2 hombres aparecen y restringen al protagonista con cadenas de energía mágica. Son sus hermanos quienes lo atacan sin piedad con sus espadas brillantes rojas. El joven de cabello negro grita de dolor mientras es inmovilizado y herido por los ataques cobardes. Uno de los hermanos se burla de él en el suelo, diciendo que una persona sin alas siempre será sin alas. Los 3 se paran frente al joven derrotado mientras uno de ellos dice que arrastrarse le queda bien. Tirado en la nieve, pregunta por qué su padre lo acogió si planeaba descartarlo al final. El Lord entonces se arrodilla y le dice al chico que no se engañe ya que nunca fue de ninguna utilidad. Luego agarra el cabello del joven, forzándolo a mirar hacia arriba con una mirada desdeñosa. El hombre revela que solo necesitaba el poder de las 7 alas que habitaban dentro del chico. Con un rostro lleno de sorpresa, el protagonista no entiende qué son las 7 alas. El Lord entonces revela que la madre del chico fue muy útil para sus planes oscuros y egoístas. Explica que ella llevaba la semilla que serviría a sus propósitos para obtener más poder. Desesperado, el joven extiende su mano en la nieve, tratando de evitar que se vaya, pero en vano. Lleno de odio, grita en sus pensamientos, exigiendo que Roderick responda sus preguntas, pero lo único que el chico siente es la nieve fría tocando su mano casi congelada. Con una mirada perdida y sin esperanza, se pregunta si este es el final de su viaje. Ante eso, cuestiona el propósito de su vida y para qué fue todo su sufrimiento. De repente, todo se vuelve blanco y cálido, y se pregunta si está en el más allá. Al ver nieve, está en los brazos de alguien, luciendo confundido y sin entender la situación en absoluto. Con ojos muy abiertos, el chico se da cuenta de que esto no es un sueño, sino realidad. El pequeño se pregunta dónde está mientras continúa acostado en la nieve fría y desprotegida. Luego mira su pequeño cuerpo y se da cuenta de que algo es muy extraño en él. Levanta su pequeña mano y cuestiona si ese cuerpo realmente le pertenece. El chico entonces entiende que no es solo un cuerpo pequeño, sino el cuerpo de un bebé. Mirando a la mujer que lo sostiene, nota que ella está sin vida en sus brazos. De repente, escucha voces y ve un destello dorado en los ojos de alguien dando órdenes. Algunos hombres a caballo están buscando desesperadamente a la mujer en medio de la ventisca. El líder del grupo les ordena recuperar al bebé que supuestamente ella tomó para Roderick. Al escuchar el nombre, el bebé queda
Impactado y comienza a conectar los puntos de lo que está sucediendo, entiende que Roderick estaba buscando un bebé y que él es ese bebé, cuestiona si ese bebé flotando en el aire es realmente él, el chico recuerda haber sido encontrado en una ventisca y entiende que ha regresado al pasado, luces doradas brillan a su alrededor mientras su percepción de la realidad cambia completamente, encontrándolo todo ridículo, decide que necesita confirmar la situación más tarde, el pequeño sabe que si se queda ahí, terminará en manos del duque nuevamente, con determinación, comienza a arrastrarse lejos de la mujer sin vida, una energía dorada lo envuelve, y piensa que necesita escapar tan rápido como sea posible, su pequeña mano brilla intensamente mientras se impulsa a través de la nieve helada, de repente, se queda sin aliento y gruñe de frustración por no poder respirar adecuadamente, el esfuerzo hace que sus extremidades se sientan como si estuvieran en llamas, y deja un rastro en la nieve. A pesar de una vida de arrastrarse, el chico se promete a sí mismo que sobrevivirá, y una imagen de su trágico futuro aparece en su mente, con su mano extendida hacia Roderick con una mirada de pura rabia, el pequeño jura que se vengará de Roderick, incluso siendo solo un bebé, continúa arrastrándose a través de la vasta blancura fría, exhausto, el chico finalmente se desmaya al encontrar los pies de alguien en su camino. Una pequeña niña de cabello blanco llama a su padre al encontrar al bebé tirado en el suelo, luego aparece un hombre de cabello gris, él es el vizconde de la casa Hifrid, recoge al chico y se pregunta qué estaría haciendo un bebé en un lugar como ese, acunado en los brazos del hombre, el pequeño parece finalmente encontrar algo de paz, los ojos del vizconde se abren de sorpresa ya que nunca esperó encontrar un niño ahí, sosteniendo al pequeño en sus brazos, el vizconde está intrigado y se pregunta quién podría ser este niño, luego nota el largo rastro en la nieve y queda impactado por la distancia que el bebé viajó solo, mientras tanto, el pequeño chico solo duerme plácidamente con una expresión muy serena en su rostro. En un lugar oscuro, el chico se pregunta dónde está mientras ve la imagen de otro niño, ante eso, el bebé de cabello rojo parece venir a darle la bienvenida en medio de varias plumas doradas en el aire, de repente, despierta sobresaltado en una cuna, pensando en no usar algo que vio en su sueño, entonces, el pequeño ve a 4 niños mirándolo fijamente, y uno de ellos le dice que no sea tan travieso, completamente confundido, el chico no entiende la situación en absoluto mientras está rodeado por los otros niños, una de las niñas lo sostiene, pero el chico de cabello negro lucha tratando de liberarse, con un salto, logra escapar de sus brazos, dejando a los otros niños bastante sorprendidos. Inmediatamente, el chico comienza a arrastrarse con una mirada desesperada en su rostro, una de las pequeñas niñas queda impactada por el comportamiento del pequeño y grita que se detenga, pero él no escucha y continúa su escape, preguntándose por qué lo están persiguiendo. Desesperado, el protagonista extiende su mano y una energía dorada comienza a emanar de su cuerpo, sus ojos brillan intensamente con el mismo color dorado que su aura mágica recién despertada, de repente, comienza a flotar y queda impactado al darse cuenta de que esta es magia real, sorprendido por su propio poder, el chico continúa flotando, sin entender qué está sucediendo, luego la magia falla y comienza a caer a alta velocidad sin control sobre la situación, con un rostro lleno de pánico. El pequeño se prepara para el impacto mientras continúa su caída, afortunadamente, el vizconde aparece y lo atrapa, encontrando al chico muy misterioso, los ojos del protagonista se abren de sorpresa al reconocer al hombre que lo salvó, entonces recuerda que este es Hifrid, el vizconde del dominio de Eldri, la tierra de su padre, mirando la mansión, el chico se pregunta si esta es otra casa de la familia Elmiein. Luego vemos un retrato de Hidrid Moelmiein, el jefe de la familia de vizcondes y una rama de la casa principal. Él y su hermano Logic eran conocidos como las 2 alas y juntos protegían a la familia real, pero el chico recuerda que el vizconde encontró su fin en una guerra civil junto con toda su familia. Con esta información, finalmente confirma que realmente ha regresado en el tiempo y esta es su segunda oportunidad. Sin embargo, se desespera al pensar que huyó de la casa del duque solo para ser atrapado por su hermano. Una mujer lo sostiene y se pregunta si la magia del chico se descontroló e hizo que volara por el aire, luego sonríe gentilmente al pequeño, pareciendo feliz de finalmente tenerlo cerca, con un abrazo cálido, la mujer lo calma, diciendo que ya no necesita tener miedo de nada, el chico queda sin palabras ante el gesto amable de la mujer que continúa tratándolo con gran amor. Mientras tanto, el vizconde observa a los dos con una expresión calmada y pensativa en su rostro. Ante eso, el hombre mayor extiende su mano y afirma que este niño posee un poder tremendo. Para probar su punto, levanta la camisa del bebé, revelando un escudo como prueba de sus palabras. A través del reflejo del espejo, vemos al hombre y la mujer impactados al reconocer el símbolo de las 7 alas. El chico se desespera al ver la marca en su cuerpo y se pregunta por qué está ahí.
Sus ojos brillan en un dorado intenso mientras el impacto se apodera completamente de su mente, entonces recuerda las palabras de Roderick, quien dijo que necesitaba el poder de las 7 alas que él poseía. Un recuerdo de su padre sosteniéndolo de una manera fría y calculadora destella en su mente en ese momento. El chico finalmente entiende que fue acogido solo para que le quitaran sus 7 alas en el futuro. Enojado, el chico cuestiona cómo Roderick se atreve a llamarlo sin alas después de quitarle las suyas. La mujer está confundida por el cambio repentino en la expresión del pequeño en sus brazos. La mujer entonces le pregunta al vizconde qué intenta hacer con el niño en sus brazos. Al escuchar la pregunta, el pequeño piensa que la situación es mala y necesita actuar rápidamente. Sabe que su poder no puede caer en manos de la familia Elmien ya que lo necesita para su venganza. Para sorpresa del chico, el hombre mayor simplemente dice que lo adoptarán. Esta decisión inesperada deja al protagonista completamente sin palabras y sin ninguna reacción. Con un gesto gentil, el vizconde extiende su mano para acariciar la cabeza del chico, luego dice que el chico aún es un polluelo que no puede volar por sí mismo y necesita ayuda. El hombre mayor promete cuidarlo y asumir la responsabilidad hasta el día en que pueda volar. Los ojos del pequeño se abren ante las palabras amables y afectuosas del hombre. De repente, una de las pequeñas niñas cae al suelo después de escuchar la conversación desde detrás de la puerta de la habitación. El vizconde se da cuenta de que todos los niños estuvieron escuchando a escondidas la conversación todo el tiempo. Uno de ellos entonces admite que estaban preocupados por el nuevo bebé en la casa. Reunidos como familia, los niños se acercan a su madre, quien sostiene al miembro más nuevo de la familia. La mujer sonríe al pequeño mientras otra de sus hijas se acerca. Curiosa por verlo, con una sonrisa calmada, la nueva madre mira al bebé en sus brazos con mucho amor y afecto. Ante eso, lo levanta y lo llama Aster, el nombre de una nueva estrella que nació en su familia. Luego pasan 10 años y vemos la gran mansión de la familia de vizcondes en un día soleado. Lord Heathcliff, ahora mayor, es saludado por uno de sus subordinados en la entrada de su hogar. En el reflejo de un marco de cuadro, vemos a un joven limpiando el vidrio con un paño en su mano. A continuación, un Aster adulto y confiado sale de un carruaje con su espada en la cintura. El joven ayuda a una joven de cabello rojo a salir del carruaje, llamándola hermana Alfen. La joven le agradece por el gesto amable y recordamos que ella fue uno de los bebés que le dieron la bienvenida. Los dos caminan juntos con expresiones serias y él parece muy enfocado en su objetivo. Están en camino a la asamblea de danza de espada, un evento muy importante para los nobles. Este evento anual es organizado por una familia ducal y reúne a todas las casas nobles de artes marciales. Es un lugar donde cada familia muestra su fuerza y también pone a prueba a sus mejores espadachines en combate. Los dos hermanos entonces se unen a una multitud de otros jóvenes nobles que esperan el inicio del evento. La gente comienza a cotillar sobre la familia de vizcondes y el chico adoptado de origen desconocido, con ojos maliciosos, se preguntan cuánto planea la familia del vizconde manchar el nombre de los Elmien. Uno de los nobles entonces señala la espalda del protagonista, identificándolo como el chico adoptado. Su hermana nota las escaleras y le dice al joven que no se preocupe por los comentarios maliciosos. Con un puño apretado, ella afirma que en este lugar, los débiles siempre son aplastados sin ninguna piedad. Los dos están uno al lado del otro con miradas determinadas, listos para lo que se les presente. Su padre entonces explica que esta es la posición actual de la familia de vizcondes entre los nobles. El vizconde continúa diciendo que quería mostrar esta dura realidad a su hijo adoptivo. Con una mirada seria, el hombre mayor entonces pregunta si el joven está decepcionado con la situación, pero con una sonrisa confiada y ojos brillantes, el joven dice que no le importa su frialdad. El padre del chico se ríe, aliviado por la respuesta de su hijo, luciendo bastante orgulloso de él. En su vida pasada, el debut social de Aster estuvo marcado por una derrota humillante en una arena. Ese lugar guardaba recuerdos amargos, pero ahora, con sus 7 alas de vuelta, todo sería diferente. Con sus ojos dorados brillando intensamente, jura que esta vez no será humillado por nadie. Luego los tres caminan hacia el gran salón del evento, listos para lo que está por venir. Desde una de las ventanas, dos jóvenes nobles observan la llegada de la familia del vizconde con miradas desdeñosas. El joven de cabello negro siente las estrellas maliciosas, pero no deja que le molesten. Con pasos firmes, continúan su camino hacia el salón, listos para hacer su debut. Con una sonrisa confiada, se dice a sí mismo que tendrá un debut social glorioso esta vez. En una era donde los caballeros reinaban, la fuerza era lo más importante para los nobles. Ante eso vemos a un joven de cabello claro luchando con su espada durante uno de los duelos del evento. Para los nobles, el poder se medía por su dominio con la espada y su habilidad en combate. Las peleas en la arena eran consideradas el pináculo de la espadachina y una prueba para los mejores guerreros. La majestuosidad en combate era la forma de un noble demostrar su renombre y el poder de su familia. Mientras los dos luchan en la arena, la multitud observa cada movimiento con gran atención. De repente, los dos espadachines se lanzan uno contra el otro en un ataque rápido y decisivo, pero el símbolo absoluto de poder y majestuosidad era la medalla, algo que pocos realmente poseían. Con un golpe preciso, el joven de cabello claro logra desarmar y derrotar a su oponente en la arena.
el joven de cabello rojo está en estado de impresión después de ser derrotado tan humillantemente frente a todos. El vencedor entonces levanta su espada, mostrando el símbolo que representaba fuerza y majestuosidad. La marca brillante en su mano era la medalla, prueba de su poder y honor como caballero. Observando desde un palco, la familia del vizconde comenta que el lugar sigue siendo tan opresivo como siempre. Una de las chicas entonces dice que ahora entiende por qué sus otras hermanas no quisieron venir al festival. El protagonista recuerda su vida pasada y los matones que lo humillaron en ese lugar. El recuerdo de su aplastante derrota en ese mismo evento regresa apresurado a su mente. Su hermana nota el cambio en su expresión y llama su nombre, luciendo preocupada por él. Ella entonces pregunta si el joven está nervioso porque es su primer festival de danza de espada, pero él lo niega y dice que no siente nostalgia, sino que más bien lo encuentra todo detestable. La chica de cabello rojo está completamente confundida por la respuesta inesperada de su hermano. El vizconde entonces dice que necesita ir a una reunión y le pide a su hijo que cuide de su hermana. La chica se queja, diciendo que ella es mayor, pero el joven se burla de ella, diciendo que es torpe. El hombre mayor entonces aconseja al joven que use el tiempo para hacer nuevas conexiones con otros, pero antes de irse, le advierte que se asegure de que nadie descubra las 7 alas. Después de que su padre se va, el chico piensa que esconder su poder será más fácil decirlo que hacerlo. De repente, siente las miradas hostiles de todos los otros nobles en el salón dirigidas hacia él. Con un suspiro, el protagonista piensa en lo difícil que es socializar en una atmósfera tan hostil. A pesar de la hostilidad, una mirada de determinación aparece en sus brillantes ojos dorados. Su hermana lo ve alejarse y pregunta a dónde va con tanta prisa. Con confianza, el joven simplemente responde que va a hacer algunos amigos por ahí. Luego se acerca a un grupo de jóvenes nobles que están relajándose en un sofá en el salón. Uno de los chicos de cabello rojo lo nota y groseramente pregunta quién demonios es. Imperturbable, el protagonista se presenta y lo llama hermano Dallas en un tono muy calmado. Luego revela su nombre completo como Aster F. Elmien y dice que es su hermano menor. El chico de cabello rojo se sorprende y el joven explica que lo vio de lejos y vino a saludar. Otro noble entonces le explica a Dallas que este es el chico adoptado por la familia de vizcondes. Con una mirada llena de odio, Dallas dice que por eso el otro tiene la audacia de usar la F en su nombre. El protagonista entonces recuerda que Dallas y Brian son los que lo traicionaron en su vida pasada. Con este recuerdo, encuentra patético que alguna vez los encontró intimidantes. Ahora en sus ojos, solo parecen niños jugando a disfrazarse en un escenario brillantemente iluminado. Su hermana entonces llama su nombre, tratando de sacarlo de sus pensamientos oscuros y pesados. Luego lo jala del brazo y les dice que se vayan ya que él ya había dicho su saludo. De repente, el chico de cabello rojo la llama por su nombre y ella se tensa al ser notada por él. Con una sonrisa burlona, pregunta si la chica todavía se está escondiendo detrás de su padre. Luego la invita a unirse a ellos, diciendo que es una orden de la casa principal de la familia, pero la joven se niega y afirma que no hay relación de amo y sirviente entre las familias. El protagonista la detiene de irse sosteniendo su brazo y pidiéndole que espere un momento. Con una mano firme en su muñeca, dice que no ha terminado de hablar con nosotros ahí. El joven de cabello negro entonces se gira hacia el grupo con una expresión seria y determinada en su rostro. Con una mirada perversa, el pelirrojo pregunta si el chico sabe algo que ellos no. Ante eso, insulta al padre de la chica, diciendo que era un caballero que ni siquiera pudo proteger al rey. El noble continúa, diciendo que el hombre tomó la culpa y le quitaron el brazo por su propio hermano. Luego termina diciendo que está contento de no tener la sangre de un perdedor en sus venas. Enojada, la joven de cabello rojo le grita que retire lo que dijo sobre su padre ahora mismo. Sin pensarlo 2 veces, le lanza su bebida en la cara y dice que no permitirá el insulto. El joven la insulta y dice que su padre debe estar muy decepcionado de tener una hija como ella. Con una mirada llena de odio, le advierte que este no es un salón de baile y que se comporte. El noble la humilla y le dice que use trapos la próxima vez para que no le importe mojarse. De repente, el protagonista se acerca y dice que estaba preocupado antes de llegar al lugar. Luego revela que tenía miedo de no sentir ninguna ira incluso después de ver sus caras nuevamente. Con una mirada determinada, entonces agarra fríamente una botella de uno de los nobles a su lado, mira a su hermana y dice que en realidad es un alivio estar ahí nuevamente para enfrentarlos. Ante eso, el joven lanza la botella al aire y capta la atención de Dallas con un tono provocativo. El noble pelirrojo apenas tiene tiempo de reaccionar mientras la botella cae rápidamente hacia él, pero con un movimiento rápido, corta la botella en el aire y dice, es bueno verlos nuevamente. El noble está completamente empapado con la bebida e impactado por las acciones del joven. Con su espada en mano, enfrenta a su hermano adoptivo mientras el otro lo llama desesperadamente. El joven entonces prueba la bebida en su dedo y se da cuenta de que era solo jugo de uva. Con una sonrisa perversa, dice que la bebida es una combinación perfecta para un noble mimado como él. Volvemos 3 años al pasado donde una voz le pide al joven que aguante durante una pelea. Una de sus hermanas llora desesperadamente y pregunta si está tratando de lastimar a los demás. La energía dorada parece descontrolarse y asusta a
las pequeñas niñas que están con él en ese momento. El poder de las 7 alas explota peligrosamente y nunca imaginó que sería tan fuerte. El vizconde luce muy preocupado y se pregunta si esa fuerza realmente puede ser controlada, luego cuestiona si el chico y él mismo serán capaces de dominar ese inmenso y peligroso poder. Regresando al presente, un guardia entra corriendo a la sala de reuniones del vizconde con malas noticias. El hombre mayor entonces pregunta qué sucedió ya que están en medio de una conferencia. El guardia revela que los niños de la familia principal y la rama Elmien están en un duelo ahora mismo. Al escuchar las noticias, los dos líderes de familia tienen expresiones muy serias y tensas. Sin pensarlo dos veces, el vizconde se levanta y sale corriendo de la habitación para ver qué sucedió. Su hija lo ve y pregunta qué pasó, que era tan serio para que él tuviera tanta prisa. Uno de los nobles de la familia principal sonríe al ver la pelea gestándose entre los jóvenes, luego comenta que una pelea entre hermanos de la casa Elmien no es algo que se vea todos los días. El duque y el vizconde observan la escena y uno de ellos piensa que dependiendo del resultado de la pelea, otros nobles también observan la situación con expresiones de preocupación y curiosidad en sus rostros. El duque sonríe perversamente y piensa que este festival podría volverse bastante caótico pronto. Hambrientamente, Dallas lo llama tonto por buscar pelea con la casa del duque de esa manera, luego muestra su escudo de 4 alas, probando que está en un nivel completamente diferente. Con una mirada desdeñosa, el pelirrojo entonces exige que el protagonista muestre su propio escudo de alas. El pelirrojo entonces se burla del protagonista, preguntando si le da vergüenza mostrar su escudo. Con una sonrisa presumida, el chico dice que presumir con un patrón simple es vergonzoso. Dallas está furioso con la provocación y la audacia del chico que lo desafía sin ningún miedo. El joven entonces propone que si gana, Dallas tendrá que disculparse con su hermana. El pelirrojo acepta el desafío, pero dice que si gana, el otro se convertirá en su perro para siempre. Sin perder tiempo, Dallas carga con su espada y los dos comienzan una batalla intensa en el salón. Las hojas chocan con fuerza y el protagonista logra bloquear el ataque sin mucha dificultad. El joven de cabello negro se mantiene firme y enfocado mientras sostiene su espada con gran fuerza. Luego Dallas usa el poder del escudo de 4 alas para fortalecer su próximo golpe con magia. Una aura roja envuelve su hoja y desata un ataque poderoso contra su oponente. Viendo la escena desde lejos, su hermana grita su nombre, luciendo muy preocupada por el resultado. Mientras tanto, el duque observa la pelea con una sonrisa y piensa que la espadachina de su hijo todavía es inmadura, pero sabe que el poder mágico del escudo compensa la falta de habilidad con la espada. Explica que la magia de una ala es como la llama de una vela pequeña, muy débil. Mientras tanto, la magia contenida en 4 alas es como una explosión de poder inmenso y destructivo. Con una sonrisa perversa, el pelirrojo le pregunta al chico a dónde se fue todo su coraje anterior. Luego se burla de él, preguntando si no quería hacerlo disculparse por sus palabras. Enojado, Dallas exige que el protagonista muestre su poder y deje de esconderse en la defensiva. El pelirrojo entonces prepara un golpe final con ambas manos para terminar la pelea de una vez por todas. Uno de los nobles sonríe con satisfacción y dice que el partido ya está decidido con ese ataque. Un aura dorada envuelve la espada del protagonista mientras se prepara para el contraataque final. Con un movimiento rápido, bloquea el golpe de Dallas y las dos energías chocan con fuerza. El pelirrojo queda completamente impactado ya que no esperaba que su ataque fuera detenido tan fácilmente. Con una sonrisa confiada, el joven de cabello negro le dice al otro que habla demasiado, luego contraataca con una patada y envía al noble volando con un solo golpe preciso. El joven se para en una postura firme, su aura dorada brillando intensamente a su alrededor. Piensa que esperó 10 años para aprender magia en la casa del vizconde solo para vengarse. Sus ojos brillan con determinación mientras se prepara para continuar la pelea contra Dallas. Sin dudarlo, el joven avanza con una serie de golpes rápidos y poderosos contra su oponente. El pelirrojo es incapaz de defenderse y termina de rodillas, completamente abrumado. Otro hermano observa la escena, impactado, sin creer que Dallas está siendo empujado hacia atrás de esa manera. Ante eso, una energía verde y amarilla empuja al noble hacia atrás con fuerza abrumadora. Desesperado, grita que es un 4 alas y no puede ser derrotado por alguien como Aster, pero el protagonista lo enfrenta con una mirada fría, sin importarle el poder del otro. Luego desata otro golpe poderoso que se precipita hacia el noble de cabello rojo. Los otros nobles están sorprendidos y se preguntan si el chico realmente va a ganar la pelea así. Todos están impactados y comentan que todavía hay monstruos como él en la familia Elmien. Con una mirada enfocada, el joven continúa su ataque sin darle al otro oportunidad de respirar. El vizconde observa la escena preocupado junto a su hija y dice que la situación está mal. Con un rostro lleno de ira, Dallas intenta resistir el poder abrumador de su oponente. Ante eso, un recuerdo del vizconde siendo gravemente herido por su hermano destella en la mente del chico. El hombre estaba riendo maníacamente mientras su pariente caía derrotado. Incapaz de hacer algo, con ojos brillando de rabia, el protagonista libera una aura dorada aún más poderosa. Desesperado, Dallas grita que se detenga, pero la furia del joven parece haberse descontrolado. Viendo la escena, su familia en el palco grita su nombre, tratando de evitar que vaya demasiado lejos. Una gran explosión de energía lanza al noble de cabello rojo hacia atrás con gran fuerza.
el duque solo observa la escena con los brazos cruzados, pareciendo no importarle su hijo. El protagonista entonces detiene su ataque y clava su espada en el suelo justo frente a su oponente, tirado en el suelo. Dallas está aterrorizado y el joven le dice que venga en Trapous la próxima vez. Con una mirada fría y superior, el joven lo llama primo, mostrando todo su desprecio por él. Luego se da la vuelta y mira a su familia en el palco que lo observan con asombro. El joven declara que ya no es el as sin alas, mostrando que su antigua debilidad se ha ido. Con una sonrisa confiada, piensa que darse cuenta de esto finalmente ha despejado su mente completamente. De repente, los ojos del joven brillan con un tono rojizo mientras siente una presencia malévola. Mira hacia la parte superior de las escaleras y ve una figura siniestra con un aura roja oscura. El protagonista está en estado de impresión al darse cuenta de quién es el dueño de ese poder abrumador y malévolo. El hombre mira hacia abajo al chico con una mirada de pura malicia y desprecio en su rostro, con un sudor frío en su rostro. El joven no puede creer que está viendo a su ex padre ahí, frente a él. Los nobles no pueden creer que el hijo menor del vizconde derrotara al tercer hijo de la familia principal, pero la llegada del Lord pone a todos en una mala situación ya que no se quedará callado sobre la humillación. El protagonista siente la presencia intimidante y se gira para enfrentar al hombre que se acerca. Tirado en el suelo, Dallas ríe maníacamente al ver que su padre finalmente ha llegado para salvarlo. El joven entonces se encuentra cara a cara con el líder de la familia Elmyane, el poderoso Lord Roderick. El hombre mayor lo mira con una mirada seria y furiosa, pareciendo para nada feliz con la situación. Con un rostro lleno de odio, el joven recuerda el nombre de quien lo traicionó en su vida pasada. El pelirrojo entonces se arrastra hacia su padre y agarra su pierna, pidiendo ayuda desesperadamente. Con lágrimas en sus ojos, Dallas lo llama padre, esperando que lo defienda del protagonista. Luego señala al joven y lo acusa de ser el bastardo que se atrevió a desafiar a la familia. El noble entonces le ruega a su padre que use su poder y ponga al joven en su lugar. De repente, el lord aplasta la mano de su propio hijo en el suelo con fuerza brutal y fría. Dallas grita de dolor y queda impactado por la acción inesperada de su padre, quien lo castigó sin piedad. Los otros nobles están horrorizados por la escena y no entienden la crueldad del hombre hacia su hijo. Incluso el hermano de Dallas queda sin palabras al ver la mano del pelirrojo siendo aplastada así. El lord entonces lo humilla, preguntando por qué está llorando después de arrastrar el nombre de la familia por el lodo. Viendo la escena, el vizconde grita que su hermano detenga la crueldad y no lastime al chico, pero él lo ignora y le dice al pelirrojo que no tiene derecho a sostener una espada. Un silencio tenso llena el salón mientras todos observan la escena, impactados y sin palabras. Los dos hermanos entonces se enfrentan con miradas llenas de odio, listos para una confrontación directa. El joven de cabello negro da un paso adelante y apunta su espada al lord, cuestionándolo. Luego dice que su primo aún no se ha disculpado con la hermana Alfen como prometió. Con una mirada desafiante, el joven le pide a su tío que espere el castigo hasta después de la disculpa. El hombre mayor lo desprecia y pregunta si cree que es un Elmyane solo por ser huérfano, pero el chico responde que es el hijo del vizconde y aprendió el orgullo de un caballero de él. Al lord no parece importarle la respuesta y solo mira a su familia en el palco. Luego acusa al joven de manchar la reputación de la familia principal con su actitud. El duque observa la escena y entiende que la situación es mucho más seria de lo que parece. Otro noble comenta que esto no puede resolverse como una simple pelea de niños. Un joven de cabello claro sonríe perversamente, pareciendo disfrutar todo el caos. Uno de los hombres entonces recuerda que el padre del chico dio un brazo como precio por su deslealtad. El lord entonces cuestiona al joven sobre que está preparado para sacrificar por su audacia. Con todo respeto, el joven se prepara para dar su respuesta sin ningún miedo en sus ojos. Dice que no fue una pelea, sino un duelo para responder insultos con su espada. El hombre mayor se enoja al escuchar las palabras desafiantes del chico. El joven entonces usa las propias palabras del lord en su contra y dice que no renunciará a nada. Viendo la escena, Alfen se preocupa mucho por su hermano, quien enfrenta a su tío sin retroceder. El noble de cabello claro lo encuentra divertido y comenta que el chico solo tiene 10 años. El ojo del lord tiembla de ira ante la audacia del joven frente a él. Luego entiende la situación y desenvaina su espada, listo para una confrontación con el chico. Entonces le ordena al joven que tome su postura de combate para el duelo. El protagonista queda impactado ya que no esperaba ser desafiado por el lord. De repente, el hombre mayor carga hacia adelante con velocidad absurda hacia él. El golpe del lord destroza el suelo, creando un cráter enorme con el impacto. Su hermana observa la escena, aterrorizada e incapaz de hacer algo para ayudar. Desesperado, el vizconde grita el nombre de su hermano para tratar de detenerlo. Ante eso, el padre adoptivo del chico salta para bloquear el ataque del lord. Las dos espadas chocan con tremenda fuerza en medio del salón. Los dos hermanos entonces comienzan una batalla intensa y llena de chispas. Después del choque, el vizconde corre para ver si su hijo está bien. De repente, un pilar de hielo brota del suelo, separando los dos lados. El hombre mayor está confundido y no entiende qué acaba de suceder. Herido, el protagonista se levanta con dificultad, pero permanece de pie. Su rostro está lesionado, pero sus ojos arden de pura determinación.
El Lord solo observa la escena desde lejos con una mirada de desprecio, luego se da la vuelta y comienza a caminar fuera del salón principal. El vizconde corre y atrapa al joven antes de que colapse al suelo. Exhausto, el hombre mayor llama su nombre, luciendo muy preocupado, con un rostro herido. El joven dice que protegió a su hermana y la promesa, conmovido, el vizconde lo elogia, diciendo que fue magnífico en la pelea. Roderick entonces se da la vuelta y sube las escaleras sin otra palabra, con su hijo siguiéndolo justo detrás. Allá arriba, uno de los nobles comenta que el duque recurrió a un movimiento muy infantil para resolver la situación. Dice que si dejaba que el chico ganara, la reputación de la familia estaría hecha jirones, así que fue un trato justo. Incluso enfrentando al gran lord, el joven se mantuvo firme y se convirtió en una estrella en ascenso ahí. El noble admite que estuvo al borde de su asiento, temiendo que la casa Elmien terminara dividiéndose en dos. Luego un hombre mayor dice que una flecha de caos se acerca con una tormenta que podría dividir el mundo. Mientras tanto, el vizconde sostiene al chico herido y su hermana corre desesperadamente para ayudarlo en el salón. Algún tiempo después, en un día soleado, vemos a varios hombres entrenando fuera de la mansión. Algunos caballeros observan el entrenamiento con expresiones sorprendidas en sus rostros, luciendo impresionados. Ante eso, el protagonista entrena con una espada de madera y logra derrotar a su oponente sin dificultad. Uno de los caballeros observando la pelea queda impactado por la habilidad del joven y dice que es impresionante. El joven de cabello negro permanece enfocado en el entrenamiento y el hombre lo llama joven Amoaster. Otro caballero comenta que tiene mucha habilidad y es aterrador por tener solo 10 años. Luego continúa diciendo que el joven aplastó al tercer hijo de Lord Roderick durante el evento. Su amigo sonríe y dice que esta es una historia refrescante porque la familia principal los ha estado oprimiendo durante mucho tiempo. Mientras entrena, el joven piensa que mostró su fuerza y presencia lo suficiente en la asamblea de danza de espada. Cree que esto silenciará las voces que se burlan de la casa del vizconde y los llaman una desgracia, pero el joven sabe que su objetivo real sigue siendo la familia Elmien en sí misma y su ex padre. Por eso quería probar qué tan lejos podría llegar su poder en esa joya contra Dallas en el salón. Un recuerdo de la pelea contra el Lord viene a su mente mientras continúa su entrenamiento intenso. Con una mirada determinada, el protagonista sabe que en su nivel actual no puede derrotar a Roderick. Piensa que el escudo de alas es solo una medida de poder mágico latente y no puede usar las 7 todavía. El chico sabe que nacer con el poder es inútil si no puede usarlo, llamándolo potencial desperdiciado. Con un movimiento rápido, el joven continúa su entrenamiento y carga contra su oponente con la espada. Sus ojos brillan con un dorado intenso mientras se concentra completamente en la pelea contra el caballero. Con un golpe preciso, el protagonista rompe la espada del hombre y grita, preguntando quién sigue. Todos los otros caballeros ya están en el suelo, completamente derrotados por el joven. De repente, una voz cuestiona si está tramando travesuras nuevamente mientras observa la escena desde lejos. Luego su hermana Alfen aparece y dice que no tiene límites pero que su padre lo está llamando. El joven está de acuerdo y comienza a caminar hacia ella pasando por los caballeros caídos en el suelo. Ante eso el joven nota la ropa que la chica está usando y parece bastante sorprendido por su elección. La joven entonces se gira hacia él y pregunta qué pasa con una expresión curiosa en su rostro. Él comenta que es una vista rara y pregunta si no odiaba usar ese tipo de ropa antes, pero la joven responde que todo necesita balance y que la inspiró a no quedarse como estaba. El protagonista está un poco confundido por la respuesta de su hermana y no entiende qué quiso decir. Con una sonrisa, ella toma su espada de entrenamiento y dice que cuando regrese, él pasará mucho tiempo con ella. El joven sonríe ante la actitud de la chica, pareciendo feliz con la determinación de su hermana mayor. Luego bromea y le pide que sea gentil con él en su próxima sesión de entrenamiento juntos. Algún tiempo después, el chico toca la puerta de la oficina de su padre adoptivo para responder al llamado. Disculpándose, entra a la habitación y encuentra al vizconde sentado en su escritorio luciendo muy serio. El joven entonces pregunta qué necesita el hombre y él solo le dice al chico que se siente para una charla. Sentado en el sofá, el protagonista espera las palabras de su padre con una expresión calmada en su rostro. El hombre mayor comienza diciendo que 10 años han pasado desde que lo recibieron en la familia. Continúa y dice que pensó en esperar hasta que el chico fuera un poco mayor para esto. Ante eso, el vizconde coloca un anillo en la mesa y el chico pregunta qué es, impactado. El hombre entonces revela que el anillo es la prueba del próximo jefe de la casa del vizconde. Con una mirada seria, dice que quiere que Aster lo suceda, dejando al joven con ojos brillantes. El vizconde explica que su casa está en una posición muy delicada, y el joven ya lo sabe. Continúa diciendo que aunque son una rama de la familia Elmien, tienen su propio territorio que proteger. Con una mirada seria, el hombre dice que no pueden dejar el asiento del próximo jefe vacante para siempre. El joven entonces pregunta si sus hermanas están de acuerdo con esta decisión repentina de su padre. El hombre mayor responde que le dirá a todos en la academia nocturna donde encontrará a sus hermanas. El joven recuerda a sus otras hermanas, Malfa y Kudo, y cuestiona si también conocerán las noticias. En sus pensamientos, el chico sonríe y dice que no estarían felices al respecto, especialmente Kudo. El padre adoptivo entonces explica que ella lo detesta solo por haber nacido como un chico con 7 alas.
Con eso, el protagonista se levanta y rechaza la oferta de convertirse en el próximo jefe de la familia, dice que no puede controlar su magia y casi lastima a su propia hermana por ser demasiado inmaduro. El joven de cabello negro afirma que nada puede convencer a una hermana enojada y que no está listo. El hombre mayor solo observa la actitud de su hijo con una expresión calmada y pensativa en su rostro, luego comenta que el joven siempre le hizo dudar si realmente era solo un niño ordinario. Con una sonrisa, el vizconde dice que pensó en el anillo como una recompensa por la asamblea y abre una caja, pero continúa y dice que parece que el chico preferirá lo que está dentro de esa caja. Los ojos del chico se abren de sorpresa al ver el contenido de la caja, y se pregunta qué es. El hombre mayor entonces revela que es la espada mágica Graham, un tesoro de su familia. Esta es la hoja mágica devoradora, la única arma capaz de controlar el poder de las 7 alas. El vizconde entonces lleva al joven a un bosque y dice que este lugar debería funcionar para lo que planea. El joven pregunta por qué no fueron al salón de entrenamiento y el hombre mayor dice que es una precaución. Luego recuerda que su hijo adoptivo tiene el hábito de romper cosas durante su entrenamiento. El hombre explica que la espada Graham es una hoja famosa transmitida solo al hijo mayor de la familia. Con un brillo intenso, la espada parece ser activada en las manos del hombre mayor. Con inmenso poder, el protagonista queda completamente impactado al ver la escena, sin entender qué está sucediendo. El chico entonces nota que el arma no tiene hoja y se pregunta si realmente es una espada, pero su padre adoptivo la infunde con poder mágico y una hoja de energía roja emerge de la empuñadura. Luego explica que el arma es una hoja de potencial completada por el poder de su portador. Ante eso, un poderoso ataque de energía roja surge hacia adelante, destruyendo todo a su paso en el bosque. El golpe es tan fuerte que crea un vórtice de aire y polvo, mostrando el inmenso poder de la espada mágica. El hombre advierte que con poder mediocre, el usuario puede ser drenado por la hoja y que tiene una historia. Con una mirada seria, entonces ofrece la espada al joven y pregunta si quiere intentar usarla. Sin pensar, el joven agarra la empuñadura de la espada con ambas manos, listo, para probar su propio poder. Un mineral dorado lo envuelve mientras concentra su mana en el arma para crear su propia hoja. La energía dorada entonces explota con fuerza inmensa, y el chico parece luchar por controlarla. Luego se da cuenta de que su mana está fluyendo hacia la espada por sí solo, sin su comando. De repente, un enorme rayo de luz se dispara hacia el cielo, y uno de los caballeros en el patio nota el destello. Uno de ellos pregunta si cayó un cometa, pero su amigo dice que fue lo contrario, y algo voló hacia el cielo. Su hermana también observa la escena, y uno de los hombres pregunta al otro qué quiere decir con eso. Su hermana entonces mira al cielo y dice que definitivamente es obra del protagonista. Ante eso, el joven sostiene la espada con una sonrisa y dice que es extraordinaria, pero su padre adoptivo lo corrige, diciendo que no es la espada la que es extraordinaria. Luego apunta al cielo y afirma que el poder del chico es lo que es impresionante. El hombre explica que nunca ha habido nadie con el escudo de 7 alas en todo el linaje. Cree que cuando el joven domine su poder, superará incluso a Lord Roderick. Ante eso el vizconde piensa que su hijo adoptivo será más fuerte que él y su hermano. Sin embargo, advierte que tan gran poder siempre termina generando mucho conflicto. El hombre continúa y dice que si descubren que el chico tiene 7 alas, será un problema. Luego explica que todos estarían envidiosos o incluso resentidos con el joven. Advierte que algunos lo explotarán y otros intentarán eliminarlo por ser una amenaza para que el joven no se arrepienta de ser débil. El hombre extiende su mano hacia él. Con una mirada seria, le pide al joven que se haga fuerte mientras todavía puede entrenar. El protagonista estrecha su mano y jura que ya no vivirá una vida miserable. Con determinación, agradece a su padre y promete dominar las 7 alas y la espada. Pasan 3 días y la familia de vizcondes recibe a alguien en casa con los brazos abiertos. Luego llegan 2 jóvenes y la de cabello rojo anuncia dramáticamente su regreso. Con una pose exagerada, la chica parece muy feliz de finalmente estar de vuelta. Luego abre sus brazos y pide un abrazo de reencuentro de sus hermanas menores. Pero las chicas corren a abrazar a la mujer de cabello blanco, llamándola hermana Malfa. La joven de cabello rojo se queda con los brazos abiertos y pregunta por qué nadie la está abrazando. Una de las pequeñas entonces se queja de que su hermana siempre les desordena el cabello descuidadamente. Avergonzada, la pelirroja lo niega todo y dice que nunca haría tal cosa a sus hermanas. De repente, se da la vuelta y encuentra a Alfen de pie cerca de las escaleras observando la escena. Sin pensarlo 2 veces, Kudo corre y le da a la otra chica un abrazo muy apretado. La chica de cabello rosa se queja mientras su hermana la aprieta muy fuertemente sin soltarla. Viendo la escena, la joven de cabello blanco le pregunta a su padre dónde está el hermano Aster. El vizconde entonces comienza a responder la pregunta de su hija con una sonrisa calmada. Con una mirada seria, Kudo se gira al escuchar la mención del nombre de su hermano adoptivo. Mientras tanto, el joven está entrenando y desata una explosión de energía roja en el bosque. El protagonista entonces esquiva su propio poder, que parece estar fuera de control. Jadeando y con un sudor frío, se da cuenta de que todavía no puede dominar la espada mágica. Piensa que puede crear la hoja, pero está en su límite.
solo manteniéndola estable, en medio de la destrucción. El joven se pregunta qué debe hacer para ser como su padre. De repente, una voz dice que se ha superado a sí mismo, y Kudo aparece, caminando hacia él. El joven pregunta si ya ha vuelto, y la pelirroja se queja de que ni siquiera vino a darle la bienvenida a casa. Con una sonrisa burlona, la chica lo llama frío por no venir a recibirla, luego lo acusa de pensar que es especial y dice que escuchó sobre la asamblea de espada, pero el joven responde que lo mismo va para ella y sus misiones como aprendiz de caballero. Termina diciendo que ella fue la única en recibir la medalla de caballero honorario del año. La chica de cabello rojo dice que si ni siquiera pudiera lograr eso, nunca podría suceder a su padre. Luego cuestiona si rechazó la oferta de sucesor por ella. El joven piensa que su padre causó problemas y dice que no era su intención, solo explica que no se sentía digno de asumir tal responsabilidad todavía. La pelirroja entonces se da la vuelta y comienza a alejarse, hablando sobre su padre y hermano, lo acusa de ser malo por saber cuál es su sueño y aún así actuar de esa manera. El joven de cabello negro está completamente confundido por la reacción de su hermana. De repente, la chica ataca con su espada, liberando un corte de energía en su dirección. El ataque corta el aire y se precipita hacia adelante, destruyendo un árbol en su camino. El joven se sobresalta y apenas esquiva mientras el tronco del árbol explota. Enojado, pregunta por qué lo atacó repentinamente así sin advertencia. La pelirroja solo responde que como ha pasado un tiempo, iba a probar sus habilidades. Con una sonrisa confiada, la chica advierte que la próxima vez atacará con todo lo que tiene. El protagonista intenta argumentar, diciendo que su espada todavía está incompleta, pero ella cuestiona si daría la misma excusa a un enemigo en el campo de batalla. El joven de cabello negro se sorprende por la pregunta y se pregunta sobre el enemigo. Ella dice que un caballero debe estar siempre listo y que si duda, lo aplastará. La chica carga nuevamente y el joven piensa que debe estar bromeando. Piensa que ya está en su límite, solo tratando de controlar su poder mágico inestable, pero entiende que no tiene opción y libera su energía si su hermana va en serio. Luego las espadas de los dos hermanos chocan y el chico se desespera pensando que ella realmente va a llevarlo. Las dos hojas chocan y el bosque explota. El impacto de su choque envía ondas de impresión a través del claro, árboles astillándose, tierra volando por todas partes, y la pura fuerza de todo creando un caos absoluto. Kudo emerge del humo con una sonrisa salvaje y hambrienta de batalla en su rostro. Grita, como siempre, tu habilidad con la espada es impresionante, pero no lo está elogiando para ser amable, se está burlando de él, está desgarrando el aire, su cabello rojo fluyendo detrás de ella, como un estandarte de guerra, y dice, pensar que puedes mantener el ritmo con mi técnica de espada que subió de nivel aún más en la Academia Nocturna. Balancea nuevamente, y esta vez el arco de energía azul es masivo. Él está sudando, ojos muy abiertos, completamente a la defensiva, está sosteniendo su propia espada mágica, Graham, pero comparada con la de ella, su hoja se ve inestable, crepitando con energía roja irregular. Kudo nota esto inmediatamente, grita, sin embargo, ¿qué es esa imitación de espada? Grita, tu manejo del poder mágico es completamente inexistente, y honestamente, ella tiene razón. Aster parece estar luchando, está siendo empujado hacia atrás, sus pies deslizándose por la tierra. Aster está apretando los dientes, pensando, como siempre, no tienes piedad, hermana Kudo. Y luego obtenemos un vistazo de por qué él es tan cauteloso con ella. Retrocedemos a cuando eran niños, incluso en aquel entonces, Kudo era implacable. Vemos una versión más joven de Kudo con una espada de madera simplemente dominando completamente al joven Aster. Ella está de pie ahí luciendo triunfante mientras el pequeño Aster parece querer que lo dejen en paz. Aster comenta que ella ha sido así para siempre, ella es el único hombre entre comillas con derechos de sucesión en la casa del vizconde, mientras que Aster es especial porque tiene ese legendario emblema de alas. Debido a la dinámica, ella lo llama injusto en cada momento y lo desafía a combates. Vemos un montaje del joven Aster corriendo mientras la joven Kudo lo persigue con un palo, la llama su enemiga natural. Verla intentar derrotarlo ahora mismo tiene sentido. De vuelta al presente, Kudo aterriza otro golpe pesado. Aster hace su mejor esfuerzo para bloquear el ataque, su hoja de energía azul iluminando su intensa expresión. Grita, no eres apto para ser el próximo jefe. El impacto de sus palabras es masivo, ella es despiadada. Ahora, mientras estos dos hermanos están peleando en el bosque, vamos a cortar a la mansión por un segundo porque la atmósfera es completamente diferente. Malfa, mirando por la ventana con una expresión preocupada, cuestiona a su padre si realmente estaba bien dejarlos solos. El padre, el vizconde, solo está sentado en su silla mirando por la ventana, está demasiado calmado sobre esto, los llama buenos rivales a su manera, dice que son imprudentes, pero no llegará a tal situación. Malfa luce estresada, dice, eso espero, pero luego cambia el tema, pregunta por qué los llamó de vuelta de la Academia Nocturna. No fue solo para hablar sobre el sucesor, ¿verdad? La expresión del papá se oscurece, saca una carta de un cajón. Malfa ve el sello en el sobre y literalmente se congela, sus pupilas se dilatan, jadea, esto es, el sello es cera roja con un diseño intrincado. El papá lo confirma,
es una citación de la casa Elmien, casa principal. La atmósfera simplemente cambió completamente, vemos una silueta de los ancianos de la casa principal, lucen como figuras sombrías con ojos brillantes, el papá explica, parece que los ancianos que forman el núcleo de la casa principal quieren ver la cara de su nieto, estas son malas noticias, puede sentir la tensión, Malfa pone su mano en su boca, pensando, eso es ciertamente un asunto serio, el papá mira por la ventana nuevamente, su rostro serio ahora, dice que en el peor de los casos podrían perder a Aster, las apuestas acaban de volverse increíblemente altas, de vuelta a la pelea y no ha disminuido ni un poco, Aster está bloqueando ataques, chispas están volando, grita que ya había rechazado, Kudo no lo está escuchando y comenta que su padre le dijo que su rechazo todavía no es final ya que él tiene la última palabra, balancea, obligando a Aster a bloquear, ella es implacable, está forzando su ataque sobre él, Aster apenas mantiene su posición, piensa, pesado, es como si estuviera enfrentando a un troll balanceando un mazo, literalmente vemos una imagen de un ogro gigante superpuesto sobre Kudo, así de fuerte es ella, ajusta su hoja, emparejando su ataque, lo que la toma desprevenida, él va a contraatacar y va a decir algo, pero Kudo sonriendo intensamente, comenta que él solo huyó justo ahora, mientras su ataque golpea el suelo, el impacto es demasiado grande, lo empuja hacia atrás con pura fuerza bruta, Aster golpea un árbol, sangre goteando de su boca, piensa, qué fuerza bruta. Kudo no está aflojando, comienza a darle una lección mientras intenta derrotarlo, dice que una persona que solo puede balancear una espada es de tercera categoría, si puedes manejar poder mágico, eres de segunda categoría, está de pie ahí en medio de las hojas cayendo luciendo majestuosa y aterradora, lo mira, solo cuando dominas tanto espada como magia eres de primera categoría, luego suspira, realmente suspira decepcionada, explica la mecánica, la diferencia en emblames de alas indica la diferencia en la cantidad de poder mágico que uno puede manejar, vemos una imagen visual de alguien con una ala versus alguien con tres, si hay una diferencia de una ala, la brecha es aproximadamente 3 veces o algo así, sostiene 2 dedos sonriendo casualmente, en otras palabras, en términos de magia, poder de fuego y resistencia, yo con 5 alas soy 2 niveles inferior a ti, quien tiene 7 alas, este es el momento de la verdad, deja caer la sonrisa, sus ojos se vuelven agudos, y sin embargo, evitaste una competencia directa de fuerza y huiste a tu especialidad, espadachina, se inclina, su rostro llenando el panel con una mirada depredadora, no puedes confiar tanto en tu propio poder. Aster se congela, está limpiándose sangre del labio, pero sus ojos se abren mucho, Kudo continúa, golpeándolo donde duele, o quizás tienes miedo de descontrolarte como hace 3 años, la pupila de Aster se encoge, se pregunta si tiene miedo, el color se drena de su rostro, se cuestiona a sí mismo si realmente tiene miedo del poder de las 7 alas, se pone de pie derecho, mirando su mano, nunca había pensado en eso, se da cuenta, se pregunta si estaba inconscientemente conteniendo su poder, hace clic para él, la razón por la que su espada es inestable no es porque sea débil, es porque está tratando frenéticamente de suprimir un poder masivo dentro de su cuerpo, piensa que la razón por la que esta espada no es del todo estable, es porque estaba tratando forzadamente de suprimir su poder mágico. Kudo lo ve pensando y se enoja, carga su hoja nuevamente, electricidad azul crepitando salvajemente, Aster, posees todo lo que yo quería, se prepara para un golpe masivo, si vas a dejarlo pudrir en arrogancia sin siquiera darte cuenta de esa buena fortuna, entrégamelo todo, se lanza hacia él, viene rápido, lista para terminar esto, pero Aster hace algo inesperado, deja de canalizar magia en la hoja roja desaparece, solo está sosteniendo la empuñadura y usa su fuerza en ese momento y ataca lo que la fuerza hacia atrás, ella se pregunta cómo Aster pudo empujar hacia atrás su ataque de poder completo, algo ha cambiado, ahora le pide que entienda algo y va a agradecer a su hermana por ayudarlo, carga hacia ella, sin hoja, solo corriendo directamente hacia el peligro, Kudo ve esto y sus ojos se abren mucho, piensa, cargando sin siquiera manifestar la hoja, entra en pánico por un segundo, no me digas que se quedó sin poder mágico justo ahora, imposible, pero tiene que actuar ahora, trae su espada para bloquear, Aster está justo ahí, en el último segundo, mientras balancea la empuñadura vacía, piensa, el poder mágico masivo sin precedentes oculto dentro de las 7 alas, vemos la empuñadura brillando, Aster sonríe, no hay manera de que el yo actual pueda controlarlo completamente, pero si es solo para este destello instantáneo, vierte todo lo que tiene en la espada por un milisegundo, renunciando a mantener la hoja y vertiendo poder mágico solo en el momento del ataque, la colisión es intensa, la fuerza del impacto es tremenda porque no está desperdiciando energía manteniendo la espada estable, solo la está usando como una explosión de poder, Kudo está impactada, comenta que él había pensado esto a su manera a medias, Aster está empujando hacia atrás ahora, piensa para sí mismo, su rostro sombrío y determinado, comenta que no tiene intención de desperdiciar esta segunda vida que obtuvo por casualidad, vemos una hermosa imagen brillante del escudo de 7 alas en su espalda,
piensa, este poder, esta espada y esta familia, todo. Vemos una imagen conmovedora de su familia, su papá, Malfa, las Gemenites, e incluso Kudo, porque son cosas que no pude obtener sin importar cuánto luchara. La forma en que dijo eso en voz alta o tal vez la emoción se filtró. Kudo capta una palabra, luce confundida. Segunda, Aster no le da tiempo para procesar, se lanza hacia ella a gran velocidad, va a balancear su espada, pero de repente la energía roja desapareció. Kudo queda desconcertada mientras se pregunta qué acaba de pasar. Su espada desapareció, pero algo es diferente. El relámpago rojo ya no es irregular, está enfocado, es intenso. Piensa, no más contenerse, está aterrorizada, su pupila está temblando, se da cuenta de que empujó demasiado lejos, despertó al dragón dormido. Aster baja la espada, ya no es solo un rayo de luz, es un torrente de poder carmesí, está desatando todo sobre su propia hermana. La pantalla se llena de energía caótica roja mientras la hoja desciende, y ahí es donde termina el capítulo. Kudo sintió el cambio al instante, la atmósfera misma parecía volverse más pesada, comprendió de inmediato que el duelo estaba llegando a su conclusión. Aster bajó su espada con una fuerza devastadora, el aire chilló mientras se partía bajo el arco descendente de mana condensado. Algún tiempo después, Kudo abrió lentamente los ojos, en lugar de árboles destrozados y tierra quemada, vio el familiar techo de su propia habitación. Por unos segundos, no pudo comprender cómo había terminado ahí. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas entreabiertas. Junto a la ventana estaba su hermana mayor, Malfe, tranquila y serena. Malfe se giró ligeramente y comentó que Kudo había tardado bastante en despertar. Kudo se incorporó de inmediato. Su voz fue cortante mientras exigía saber qué había pasado con el duelo y cuál había sido el resultado. La sonrisa de Malfe fue suave, explicó que el propio Aster había traído a Kudo de vuelta, le había dicho a la servidumbre que Kudo se había quedado dormida en medio de la pelea. Según él, el agotamiento de su viaje de regreso de la Academia Nocturna finalmente la había alcanzado y simplemente había perdido el conocimiento. Kudo bajó la mirada hacia la espada que descansaba cerca. Eso no era lo que había pasado, recordaba el momento final con perfecta claridad. La hoja de Aster se había detenido a escasos centímetros de su cuerpo, había sentido la aplastante densidad de su mana, suficiente para partirla en dos, pero en el último instante, él había dispersado el mana que recubría la hoja, solo la onda de choque residual la había golpeado, había sido lo suficientemente fuerte como para dejarla inconsciente, pero no había sido para matar. En ese momento, comprendió algo simple e innegable, sin importar lo que él dijera, Aster nunca mataría a su propia hermana, y sin embargo, por un brevísimo instante, ella había creído que podría hacerlo. Una leve sonrisa tocó sus labios, era más joven que ella y, sin embargo, se había convertido en alguien terriblemente formidable. ¿En qué clase de hermano tan insoportable se había convertido? Se levantó de repente y tomó su espada, preguntándole a Malfe dónde estaba Aster. Sus ojos se afilaron mientras declaraba que no aceptaría un duelo que terminara así. La próxima vez empezarían desde el principio, ambos a plena fuerza. La expresión de Malfe cambió, le informó a Kudo que Aster ya había abandonado el castillo. Kudo se quedó paralizada. Malfe explicó que la casa principal lo había convocado y que temprano ese día había partido junto a su padre. Al ver la confusión de Kudo, le preguntó si realmente no le habían dicho nada sobre la convocatoria. La ira brotó en la voz de Kudo mientras exigía saber por qué nadie la había informado. Mucho más allá de los terrenos del castillo, un carruaje tirado por caballos rodaba constantemente por un camino forestal. En el interior, Aster estaba sentado frente a su padre en un pesado silencio. Su padre explicó que la persona que Aster estaba a punto de conocer era uno de los viejos lords que apoyaban silenciosamente a la familia Elmain. Aunque retirados del liderazgo público, los antiguos jefes de las familias principal y secundaria, junto con los poderosos ancianos bajo ellos, aún ejercían una inmensa autoridad. Ya no estaban en el centro de atención, pero gobernaban desde las sombras. Añadió que esos ancianos nunca habían mostrado el más mínimo interés en Aster, que lo convocaran ahora, después de su adopción, estaba lejos de ser algo trivial. Aster escuchó con calma y respondió que lo más probable era que estuviera relacionado con la asamblea de la danza de la espada. Mencionó que había escuchado que los ancianos de Elmain valoraban el honor de la familia por encima de todo, por encima de la riqueza e incluso de la vida. Afirmó que cualquiera que manchara ese honor sería desechado sin piedad, como si lo arrojaran a la jaula de una bestia como alimento. Su padre lo miró con incredulidad y exigió saber dónde había escuchado una historia tan absurda. Un poco turbado, Aster respondió que lo había escuchado en algún lugar hace mucho tiempo. Luego, con más calma, dijo que estaba preparado para lo que le esperara, ya fuera un castigo o el exilio. Tras un breve silencio, su padre le preguntó si de verdad no le importaba irse sin despedirse de Kudo. Aster sonrió levemente y respondió que estaba bien, que sus partidas estaban programadas con poca diferencia de tiempo de todas formas. Añadió que probablemente era mejor si él no estaba. Como a Kudo le caía mal, ella probablemente se sentiría más tranquila en su ausencia. Continuó diciendo que gracias a ella,
finalmente había comenzado a entender cómo empuñar la espada Graham correctamente, ahora podía recurrir al poder de las 7 alas con más libertad que antes. Con mirada serena, le dijo a su padre que, sin importar lo que sucediera después, no debía ir a rescatarlo, declaró que estaba listo para sobrevivir por sí mismo. Su padre abrió la boca, claramente con la intención de reprenderlo por hablar tan imprudentemente. Antes de que pudiera hacerlo, una voz resonó desde fuera del carruaje, preguntando por qué Aster estaba actuando tan dramático cuando era el más joven de ellos. Los ojos de Aster se abrieron con impacto. Aferrada al costado del carruaje en movimiento estaba la propia Kudo. Su expresión era afilada y testaruda, viva con desafío. Sin dudarlo, se metió dentro como si el viaje que tenían por delante siempre la hubiera incluido. Una vez completamente dentro, se giró inmediatamente hacia Aster, con los ojos llameantes, exigió saber por qué se había escabullido sin decir ni una sola palabra a su hermana mayor. Su tono llevaba ira e incredulidad a partes iguales. Añadió que se había enterado de la convocatoria de los ancianos de la casa principal. Señaló que una convocatoria así nunca se había extendido a ella ni a Malfe, lo que hacía sonar aquello menos como un honor y más como una amenaza. La voz de su padre se interpuso firmemente, recordándole que no podía acompañarlos a la casa principal. Explicó que el asunto era demasiado delicado y peligroso como para involucrarla. Kudo, con calma, se sentó junto a Aster. De todos modos, respondió que ya entendía la situación. Sabía que su padre las había llamado a ella y a Malfe de vuelta de la academia nocturna para proteger la propiedad durante su ausencia. Afirmó que no era tan tonta como para pasar por alto esa implicación. Aún así, su expresión se endureció mientras añadía que una convocatoria de la casa principal significaba que el asunto era grave, lo suficientemente grave como para requerir extrema precaución. Reveló que la propia Malfe le había advertido que existía una posibilidad real de que Aster no regresara. Aster lo ignoró con una sonrisa tranquila y le dijo que estaba pensando demasiado las cosas. Afirmó que solo iba a hablar y que volvería pronto. En el fondo, sin embargo, entendía la verdad. No había garantía de que regresara sano y salvo. Kudo levantó de repente un dedo y lo señaló directamente. Le dijo que escuchara con atención, directa y sin filtros. Admitió que lo odiaba. Aster parpadeó sorprendido, pero ella no dudó. Dijo que odiaba que él fuera un hombre en una familia donde ese solo hecho le otorgaba ventajas, odiaba que él llevara 7 alas, odiaba que siempre lo trataran como especial, odiaba que fuera más fuerte que sus hermanas mayores, odiaba que se comportara con madurez a pesar de ser el más joven, odiaba todo eso. Luego su voz se suavizó. Por mucho que despreciara esas ventajas injustas, él seguía siendo familia. Por muy fuerte que fingiera ser, por muy sereno que actuara, seguía siendo su hermano pequeño. Se puso de pie, orgullosa e inquebrantable, y le ordenó que regresara como era debido para que pudieran resolver su duelo de nuevo. Esta vez, declaró que empezarían con toda su fuerza desde el principio. Una leve sonrisa curvó sus labios mientras añadía que no le permitiría escapar con una victoria tan barata. Dicho esto, saltó del carruaje en movimiento con tanta facilidad como se había subido. Sobresaltado, Aster se asomó y le preguntó a su padre por qué ella se había tomado la molestia de venir hasta allí solo para decir esas cosas. Su padre observó su figura que se achicaba en el camino con una expresión orgullosa y respondió que a él le había sonado como una despedida adecuada. Una sonrisa tranquila curvó los labios de Aster. Mirando hacia atrás, vio a Kudo de pie en el camino detrás de ellos, saludando audazmente al carruaje que se alejaba. En su corazón, le agradeció y en silencio, con una determinación inquebrantable, se hizo una promesa a sí mismo, sin importar lo que le esperara en la casa principal, regresaría. El vizconde y Fried y Aster llegaron a la residencia principal del Maine donde un escuadrón de guías ya estaba esperando en el momento en que pisaron la propiedad. Su capitán les informó formalmente que el gran anciano los esperaba dentro, y Fried respondió con calma que no necesitaban escolta porque ya conocía el camino, pero el capitán declaró firmemente que no podía permitirlo, explicando que tenían órdenes de traerlos a ambos juntos. Solo por eso, Aster entendió que no los habían llamado por afecto familiar. La bienvenida era demasiado rígida, demasiado deliberada. Aún así, mientras observaba los familiares terrenos, una leve nostalgia surgió en su interior. Pensó en silencio que hacía mucho tiempo que no regresaba a casa. Aunque los recuerdos se agitaron, no dijo nada y continuó caminando con los guías, mientras se dirigían al interior. Y Fried habló en voz baja y seria y dijo que Aster seguramente entendía lo que esto significaba. Le advirtió que no actuara imprudentemente. Al menos no hoy, sin importar lo que se dijera. Aster respondió sin dudar que dependería de cómo se comportara la otra parte. Su padre soltó un pequeño suspiro y dijo que el problema era precisamente la otra parte. Luego intentó explicar que la persona que estaban a punto de conocer era alguien peligroso. Antes de que pudiera terminar, Aster lo interrumpió casualmente mientras miraba hacia otro lado y comentó que Darío no estaba por ningún lado. Añadió en tono indiferente que con su mano dominante destrozada, regresar pronto probablemente sería difícil, y Fried le lanzó una mirada penetrante y le preguntó si estaba escuchando algo. Aster respondió simplemente que sí. Luego añadió que por hoy se quedaría tan callado como una olmaje porque su hermana le había dicho que regresara a salvo.
Para entonces habían llegado a una puerta enorme, esta se abrió lentamente con un pesado crujido que resonó en el corredor. Una vez que entraron, el capitán de la guardia anunció en voz alta que el Lord Ifried y su hijo habían llegado. Al fondo del gran salón, un anciano lo saludó con tono mesurado y comentó que finalmente habían llegado, preguntando si ya habían pasado más de 10 años. Padre e hijo avanzaron juntos. Otro anciano, con un tono ligeramente divertido, saludó a Ifried como su nieto. Al instante, el vizconde Ifried se arrodilló, hizo una profunda reverencia y dijo respetuosamente que ciertamente había pasado mucho tiempo, llamándolo primero sexto jefe, luego, corrigiéndose a gran anciano, Aster. Sin embargo, permaneció tranquilo mientras sentía la mirada del viejo que presionaba sobre él. Se dio cuenta de que este era el monstruo escondido en las sombras de Elmain, Zenita, Elmain, el sexto jefe de la casa principal. A su alrededor estaban sentados los verdaderos poseedores del poder bajo el nombre Elm, figuras de inmensa influencia. Aster reconoció a varios del Festival de la Danza de la Espada. Sus ojos recorrieron el salón antes de preguntar, casualmente, si Roderick estaba ausente. Un destello de sorpresa cruzó su rostro, pero antes de que nadie más pudiera responder, el sexto jefe declaró tajantemente que Roderick no estaba, explicando que él comandaba a los caballeros que servían directamente a la familia real y no tenía tiempo para involucrarse en asuntos vulgares. Mientras hablaba, una aura terrible brotó de su cuerpo, la presión era espesa y sofocante, aplastando todo el salón como una fuerza invisible. Añadió fríamente que ya que Roderick estaba ocupado, los viejos habían tenido la amabilidad de encargarse ellos mismos de la parte administrativa de este asunto. Aster se mantuvo exteriormente tranquilo, pero sus pensamientos se movieron en silencio. En su vida anterior, ni siquiera había tenido la oportunidad de estar frente a estas personas. Ahora veía claramente que reunir a tantos ejecutivos sin la presencia del jefe actual demostraba cuánta influencia aún conservaba el retirado sexto jefe. Incluso en el retiro, la autoridad de Zenith seguía siendo abrumadora. Ifried finalmente habló con voz controlada y preguntó cuáles eran exactamente esos asuntos vulgares. Zenith soltó una risa baja y dijo que Ifried probablemente ya lo había adivinado. Sus afilados ojos se dirigieron hacia Aster mientras comentaba que el perro mascota de Aster había causado un buen disturbio en el Festival de la Danza de la Espada. El insulto flotó en el aire, deliberado y cortante. Aster bajó la mirada por un breve momento, luego, volvió a mirar al frente con sus ojos dorados firmes e inquebrantables. En su interior, concluyó con calma que esto era exactamente lo que esperaba. Ifried respondió que si se trataba de ese incidente, el jefe actual, Roderick, ya lo había resuelto y cerrado el caso. Zenith lo desestimó de inmediato, fríamente, diciendo que las acciones de Roderick habían sido meramente una actuación para el público y no hicieron nada para borrar la mancha en el nombre de Elmain. Dijo que adoptar a un niño de origen desconocido había sido un error desde el principio, aunque lo habrían pasado por alto si el chico hubiera permanecido inofensivo, pero su voz se endureció al decir que las cosas cambiaron en el momento en que ese niño mostró los colmillos a la casa principal. Por eso, declaró, el destierro era inevitable. Al instante, la intención asesina inundó el salón, mucho más intensa que antes. La presión se volvió casi insoportable. Zenith continuó que el chico, por supuesto, tampoco escaparía del castigo adecuado y se dirigió directamente a Ifried. La amenaza era inconfundible y la habitación quedó en silencio. Después de oír suficiente, Aster habló firmemente y dijo que él solo había hecho todo y que su padre no tenía nada que ver con eso. Ifried no lo detuvo ni lo apoyó abiertamente. Al ver que su padre permanecía en silencio, Aster se serenó lentamente y volvió a callarse. Zenith observó el intercambio con ojos ilegibles y dijo que, como esperaba, el chico no tenía disciplina. Lo criticó por atreverse a interrumpir mientras los adultos hablaban. Entonces el sexto jefe se levantó lentamente de su asiento, y la atmósfera en el salón se volvió aún más pesada. Con una voz profunda y autoritaria, declaró que Elmain lideraba a 12.000 caballeros y portaba un gran nombre, pero los caballeros estaban lejos de estar unidos. Explicó que innumerables personas apuntaban constantemente al asiento más alto, y su mirada abarcadora sobre los ancianos y ejecutivos reunidos hizo obvio el significado. El poder dentro de Elmain era inestable, siempre disputado, e incluso la más mínima grieta en la reputación podía convertirse en un arma en un lugar así. Zenith dio un paso adelante una vez más y dijo que todo lo que querían era tranquilidad, una prueba de que Aster no era alguien que trajera la ruina a Elmain. Con un gesto, hizo que trajeran una espada ante Ifried. La hoja irradiaba un aura violenta y abrumadora, derramando poder en el salón como una tormenta a punto de estallar. Zenith preguntó si Ifried recordaba lo que había sucedido antes, recordándole que cuando fracasó en proteger a su señor y deshonró el nombre de Elmain, hicieron que Roderick le cortara el brazo en ese mismo salón. Luego, liberando una onda aún más pesada de intención asesina, dio su orden despiadada. Le dijo a Ifried que le cortara la cabeza al mocoso y dijo que si lo hacía, el asunto se consideraría resuelto. Ifried se negó sin la más mínima vacilación. Declaró firmemente que, si alguna vez lo obligaban a matar a su propio hijo, preferiría quitarse la vida. No había miedo en su voz, solo una determinación absoluta. Aster solo pudo murmurar la palabra padre, pero no salió nada más. Se encontró incapaz de continuar. Zenith permaneció de pie,
Su aplastante presión aún llenaba la sala, su expresión no cambió, tranquila pero con una certeza aterradora, dijo que en ese caso, Ifrit debería morir. Luego añadió que su esposa debería morir, su hija debería morir, ese mocoso debería morir, y todos los relacionados con ellos deberían morir. La sala se hundió en un silencio mortal. Entonces Enid pronunció su sentencia final. A partir de ese día, la casa vizconde quedaba disuelta. En el momento en que cayó la declaración, numerosos caballeros se abalanzaron, los caballeros se movieron al instante, el acero brilló en la sala mientras las espadas desenvainadas cercaban al vizconde Ifrit. Su intención asesina completamente desnuda, al ver a su padre rodeado. Aster dio un paso adelante y alzó la voz, preguntando por qué el gran anciano tenía tanto miedo. Zenith entrecerró los ojos y exigió saber qué quería decir. Aster lo enfrentó sin inmutarse, con un tono agudo e intrépido. Dijo que si realmente estaban asustados de que un perro mascota los mordiera, entonces era una vista patética ver a tantos hombres adultos acurrucados juntos por el miedo. Toda la sala quedó quieta ante su audacia, destierro, ejecución, castigo, nada de eso parecía importarle. Continuó que podían hacer con él lo que quisieran, pero si tenían la intención de tocar a su familia, entonces las cosas serían diferentes. Mientras hablaba, se quitó la camisa sin dudar, y Fried observó en silencio. Ya comprendiendo lo que su hijo estaba a punto de revelar antes de volverse hacia los ancianos, Aster se disculpó suavemente con su padre y admitió que al final no era muy bueno para quedarse callado después de todo. Un caballero cercano lo miró con incredulidad y exclamó impactado por la marca en la espalda de Aster. Aster se mantuvo erguido y reveló claramente el emblema alado. Luego declaró que a partir de ese momento esas 7 alas se convertirían en enemigas de Elmain y les dijo que pensaran cuidadosamente lo que eso significaba. La amenaza ya no estaba oculta, era absoluta e imposible de ignorar. Al instante, la incredulidad se extendió por la cámara. Una persona murmuró que era imposible, otra se preguntó si realmente podría ser el emblema de las 7 alas. Un anciano diferente insistió en que debía ser falso, diciendo que en todos los siglos de su historia, algo así nunca había aparecido en un cuerpo humano. Incluso el anciano gordo, aunque inquieto, admitió que el emblema en sí era inconfundible. Zenith dio un paso adelante y exigió tajantemente si Aster entendía realmente el significado de lo que les estaba mostrando. Sus palabras eran pesadas, tensas y apremiantes. Aster respondió casi casualmente, aunque una extraña confianza yacía bajo su tono. Comentó que la respuesta debería ser obvia ya que cuantas más alas había, más impactada se ponía siempre la gente. En ese momento, la atención se desplazó a un hombre de cabello azul que había estado observando la escena de cerca. En lugar de entrar en pánico, soltó una risa tranquila y les instó cortésmente a continuar. Claramente divertido por el giro de los acontecimientos, su reacción chocó fuertemente con el ambiente sofocante de la sala, mientras que otra figura cercana parecía profundamente perturbada. Zenith habló de nuevo, esta vez explicando con grave seriedad que el emblema del ala era originalmente un órgano utilizado para generar poder mágico. Hace mucho tiempo, los espíritus habían compartido ese poder con los humanos, y al transmitirlo de padres a hijos, los humanos lo profundizaron y fortalecieron a lo largo de generaciones. Sin embargo, declaró, nunca había habido nadie que alcanzara las 7 alas. Esa declaración envió una onda expansiva por la sala. La expresión de Aster se tensó ligeramente mientras preguntaba si eso significaba que él pertenecía al clan de los espíritus. Zenith sostuvo su mirada y respondió que si las 7 alas eran reales, entonces quizás sí. La tensión se profundizó, y Fried solo pudo observar a su hijo en atónito silencio. El peso de la revelación era visible en su rostro, pero Aster dio un paso adelante sin vacilar y declaró firmemente que él era un hijo de la casa vizconde. Dijo que a estas alturas su nacimiento ya no importaba, lo que importaba era si todos en esa sala tenían realmente la determinación de convertirlo en enemigo. Sus palabras congelaron el aire. Las 7 alas ya no eran solo una revelación impactante, se habían convertido en un desafío directo, calmado y calculador. Aster continuó, dijo que si el Maine lo expulsaba, entonces muchos entre la nobleza marcial darían la bienvenida a alguien que portara las 7 alas. Si eso sucedía, entonces para aquellos que ya vivían con miedo a la rebelión, él se convertiría en una amenaza mucho mayor estando fuera que bajo su control. Concluyó que, en lugar de deshacerse de él, deberían querer mantenerlo cerca, como un símbolo que superaba incluso al mismísimo duque Roderick. Las llamadas 7 alas, no había ni rastro de miedo en sus ojos, ni vacilación, ni duda, solo una fría claridad. Todos los sentados en la cámara se sintieron inquietos, la fuerza de su lógica se extendió sobre ellos como una nube de tormenta. Lo que ofrecía no era meramente una súplica de supervivencia, sino un arma política, un cambio peligroso en el equilibrio que ninguno de ellos podía descartar a la ligera. En su interior, Aster recordó las palabras anteriores de Zenith,
El Maine no era una fuerza unida, las grietas ya corrían bajo su superficie, en verdad, una rebelión estallaría un día, una guerra civil masiva que tragaría a toda la nación. Habiendo visto ese futuro una vez antes, sabía que no podía permanecer pasivo si quería que tanto él como la casa Vizconde sobrevivieran. Al menos, tenía que determinar aquí y ahora quiénes entre ellos se mantendrían como enemigos y quiénes podrían convertirse en aliados sin importar el riesgo. Su determinación se endureció. Esto ya no se trataba meramente del orgullo noble o de las 7 alas, se trataba de prepararse para la tormenta que solo él sabía que se avecinaba. Zenith respondió con ira abierta, su autoridad presionando sobre la sala como un peso aplastante, exigió tajantemente si Aster realmente creía que poseía ese valor, luego dijo que aún no había prueba de que las 7 alas fueran genuinas, sus palabras pretendían sofocar el impulso de Aster con duda, intimidación y autoridad, pero Aster solo sonrió con calma, casi provocativamente, dijo que si creían que las alas eran falsas, entonces deberían matarlo rápidamente, añadió que si lo hacían, se convertiría en una guerra entre él y todos ellos, exteriormente sin miedo, interiormente, pensó cuidadosamente, matarlo ahora sería simple, pero si el Maine realmente entendía lo que estaba en juego, entonces, ¿qué elegirían? Esa era la apuesta, sabía que no podían actuar descuidadamente mientras la incertidumbre aún rodeara a las 7 alas, mientras la tensión se tensaba como una cuerda de arco estirada, el hombre de cabello azul se levantó de repente y aplaudió ligeramente como entretenido. Por todo el intercambio, comentó que la conversación estaba yendo en círculos, luego sugirió suavemente que impusieran una prueba a Aster en su lugar, el anciano de aspecto pesado se tensó de inmediato y protestó, llamando al condemás. Pero el condemás lo interrumpió con el mismo tono relajado y dijo que todos querían verlo de todos modos, el poder de las 7 alas, con una leve sonrisa, añadió que no sería demasiado tarde para decidir el destino de Aster después de presenciarlo. El ambiente cambió de nuevo, lo que había comenzado como una discusión ahora se había convertido en algo más peligroso, una prueba que podría probar el valor de Aster o condenarlo por completo. El condemás presionó más, diciendo que esta era la residencia del renombrado clan marcial del mundo, así que seguramente podrían preparar una o dos pruebas adecuadas. En el momento en que Aster escuchó el nombre condemás, sus pensamientos se agudizaron, no había error, este hombre era un aliado. El momento de la sugerencia y la dirección de la conversación lo dejaron claro, era un salvavidas escondido bajo una curiosidad casual. Después de una larga pausa, Zenith finalmente accedió, en un tono frío y controlado, ordenó que lo siguieran, comentó que enseñar modales a un nieto que no sabía hablar correctamente también era deber de un anciano, los guió hasta que llegaron a una estructura pesada. Zenith declaró que este era el campo de pruebas, estaba oscuro por dentro, y más allá de la oscuridad yacía un búnker subterráneo conectado a los canales de agua, explicó que originalmente había sido construido como refugio de evacuación de emergencia, pero que actualmente estaban manteniendo una única bestia mágica allí. Luego anunció la prueba, era simple, Aster solo necesitaba derrotar a esa bestia, la simplicidad de las palabras hizo que el desafío se sintiera aún más pesado, y Fried soltó un profundo suspiro, incapaz de ocultar su frustración, murmuró que Aster siempre había sido un niño problemático, siempre llorando y gritando cuando pequeño, y le recordó que le había advertido muchas veces que mantuviera oculta la existencia de las 7 alas, había decepción en su voz, pero también preocupación. Aster escuchó en silencio, luego dio un paso adelante, colocó su mano en la puerta y dijo con calma que algo tan conspicuo no podía ocultarse para siempre, y que esta había sido la oportunidad perfecta. La pesada puerta se abrió con un chirrido y la oscuridad fría se derramó hacia afuera. Lo que sea que esperaba más allá no era meramente una bestia, era una prueba. Sin dudar, Aster caminó hacia ella. Al oír la determinación de su hijo, el vizconde Ifrit gritó una última advertencia, diciéndole que no bajara la guardia. Aster respondió de inmediato que iba. Luego dirigió brevemente su mirada hacia el condemás, el noble de cabello azul llevaba una sonrisa tranquila como si observara todo con calmado interés. Esa leve sonrisa permaneció en la mente de Aster, mientras descendía al búnker subterráneo. El aire húmedo lo presionaba, pesado e inmóvil, la oscuridad era espesa, pero no tan completa como para no poder ver. Entonces lo notó, una cabeza cortada yacía en el suelo, incluso en la tenue luz, la vista era inconfundible. En ese momento, una voz fría resonó desde arriba, comentó casualmente que al hombre muerto también le habían dado la oportunidad de limpiar su nombre, pero solo había llorado y gritado hasta el final, haciéndolo insoportable de ver. Estaban hablando del hijo del duque, Roderick. La cabeza a los pies de Aster pertenecía a Darío. La misma voz continuó con una leve advertencia y le dijo a Aster que no los decepcionara ahora. El significado era obvio, esto no era meramente una prueba, era un juicio. De repente, el suelo tembló, de la oscuridad, una bestia gigantesca y aterradora emergió, se plantó ante Aster con un poder abrumador, y su rugido sacudió toda la cámara subterránea con tanta violencia que las paredes mismas parecían a punto de rajarse. Aster apretó el agarre de su espada, la hoja emitiendo un débil destello en la oscuridad. Sobre él, la declaración llegó una vez más, firme y despiadada. La prueba había comenzado. Mientras se enfrentaba al monstruo,
Aster pensó para sí que el rumor había sido cierto después de todo, el Maine realmente mantenía una bestia mágica dentro de su propia mansión, y solo por esta vez, se encontró sintiendo lástima por Darío por haber nacido en una casa llena de monstruos, manteniendo su mano baja. Aster se enfrentó a la bestia justo cuando ésta desató un rugido atronador que sacudió toda la cámara, se preparó con calma y comenzó a hablar, pero antes de que el pensamiento pudiera asentarse por completo, explotó hacia adelante, en un solo destello. Pasó junto a la bestia mágica tan rápido que el ojo apenas podía seguirlo. En el instante en que cruzó su cuerpo, el monstruo fue partido limpiamente en múltiples pedazos. Desde arriba, todos los que miraban se quedaron sin habla. Después de aterrizar, Aster ocultó casualmente su verdadera reacción y comentó ligeramente que para él, su hermana Kudo era mucho más aterradora que esa criatura, pero en el momento en que dijo eso, algo imposible sucedió detrás de él. El cuerpo destrozado de la bestia comenzó a moverse, pieza por pieza. La carne cercenada se recompuso hasta que el monstruo volvió a estar entero, como si nunca hubiera sido derribado. En el instante en que Aster lo vio, la incredulidad llenó su rostro, murmuró impactado que no tenía sentido. Luego se dio cuenta de la verdad, esa cosa era un no muerto. Como para confirmarlo, el monstruo restaurado soltó otro salvaje rugido. Arriba, el vizconde Ifrit gritó horrorizado y exigió saber por qué mantenían un no muerto debajo de la mansión. En respuesta, Zenitha, el Maine observó con una sonrisa oscura y siniestra y explicó con calma que esas criaturas eran atraídas por el olor de la muerte. Dijo que había deambulado hasta allí por sí mismo, esperando encontrar cadáveres frescos para alimentarse, sin importar cuántas veces lo cortaran o quemaran. Se negaba a morir, así que, al final, lo capturaron y lo mantuvieron como el oponente ideal para medir la fuerza de alguien. En el mismo tono frío, añadió que también había facilitado mucho la eliminación de cadáveres. El anciano gordo cercano estaba visiblemente afectado, protestó que incluso caballeros hábiles luchaban por capturar a uno muerto. Luego cuestionó si Zenith realmente pretendía que el chico de las 7 alas muriera en vano. La sonrisa de Zenith solo se volvió más fría mientras respondía sin dudar que si el chico moría, simplemente probaría que no era más que un fanfarrón vacío. Añadió que un emblema alado sin poder ni siquiera era digno de llamarse decoración. Mientras todos arriba continuaban observando en silencio, Zenith continuó con escalofriante indiferencia. Dijo que no había razón para preocuparse porque incluso si Aster moría, aún encontrarían formas de utilizarlo, y que, en verdad, ese resultado podría ser incluso más conveniente. Esas palabras aplastaron el aire. Nadie respondió. Solo el chico de cabello azul siguió observando en silencio, pensando para sí que después de tanta palabrería, más le valía a Aster no morir tan fácilmente. El enfoque regresó a la batalla abajo. Aster y la bestia chocaron ferozmente, liberando ulides de energía violenta que se extendieron por la cámara subterránea. Mientras seguía golpeando al monstruo una y otra vez, Aster analizaba la pelea en su cabeza. No importaba cuántas veces lo cortara, no había un efecto real, y su regeneración era mucho mayor que la de un no muerto ordinario. Se recordó a sí mismo que los no muertos ya estaban muertos para empezar. Para matar a uno completamente, tenía que ser quemado con luz solar o purificado por un arma sagrada. Si ninguna de esas opciones era posible, entonces la regla básica era simple, no pelear contra él. Pero inmediatamente descartó ese pensamiento. Retirarse era imposible aquí. Sus ojos se endurecieron. Pensó que si confiaba solo en tácticas de libro de texto ordinarias, entonces no tendría sentido llamarse a sí mismo 7 alas. Incluso ante un enemigo casi inmortal, se negaba a ceder. Tenía que probar su valía. Con esa determinación ardiendo en su interior, Aster blandió su arma y desató un golpe aplastante directamente hacia adelante. Se declaró a sí mismo que dominaría al no muerto con pura fuerza. Al instante siguiente, una enorme explosión surgió del choque. Una detonación masiva sacudió todo el búnker, arrojando polvo y ondas de choque en todas direcciones. Los ancianos arriba estaban atónitos por la inmensa cantidad de poder liberado. Uno tartamudeó con incredulidad ante el monstruoso poder mágico. Otros miraron hacia abajo asombrados y dijeron que este debía ser el poder de las 7 alas. Otro exigió saber rápidamente qué había pasado abajo y si la bestia había sido finalmente derrotada. A través de todo ello, Zenith permaneció casi completamente inmutable. Mientras el polvo se disipaba lentamente, la figura que aún estaba de pie en el centro del campo de batalla fue revelada. Era Aster, completamente ileso y aún en pie. Zenith murmuró en voz baja, con decepción, que era una lástima. Pero antes de que alguien pudiera procesar completamente el resultado, la bestia mágica se abalanzó de nuevo sin previo aviso. Su ataque llegó tan de repente que incluso Aster no notó el momento en que se movió. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró directamente debajo del imponente monstruo mientras este rugía sobre él.
su horrible cara colgando justo encima de él, desde arriba, y Fried gritó el nombre de Aster presa del pánico. En ese momento, el chico de cabello azul habló de repente y le dijo al Lord Ifried que no lo arruinara todo saltando a salvarlo. Furioso, Ifried se giró y exigió saber si esperaban que se quedaran ahí parados viendo morir al chico. El chico de cabello azul le dijo con calma que se calmara, luego mantuvo sus ojos fijos en el campo de batalla y dijo que debería mirar más de cerca porque Aster todavía parecía tener una última carta bajo la manga. La atención de todos se volvió inmediatamente hacia abajo. Allí estaba Aster en terribles condiciones después del golpe, pero a pesar de sus heridas, permanecía erguido. Más que eso, estaba sonriendo, mirando el resultado hasta ahora. Aster dijo en voz baja que era bueno y que parecía estar funcionando correctamente. Notó que era más delgada que antes, luego levantó lentamente su espada y la apuntó hacia el monstruo. Solo con esa postura, se hizo obvio que algo decisivo se avecinaba. En el momento siguiente, una ulide de poder abrumadora estalló de su hoja y se disparó hacia arriba como un pilar ardiente. La fuerza era tan intensa que instantáneamente engulló al monstruo frente a él. Con un solo golpe, el aterrador no muerto fue completamente aniquilado. Mientras el poder destructivo rugía hacia adelante, Aster gritó con feroz determinación que continuaría hasta que la criatura finalmente muriera. Observando ese ataque, el vizconde Ifried quedó atónito. Mientras miraba fijamente la técnica que se desarrollaba abajo, comenzó a pensar que era el movimiento que una vez le había mostrado a Aster. Los recuerdos surgieron en su mente, pero cuanto más miraba, más se daba cuenta de que no era lo mismo. Con incredulidad, se corrigió a sí mismo y pensó que era algo completamente diferente. La energía del golpe de Aster continuó rugiendo violentamente a través del campo de batalla. Su presión era tan abrumadora que incluso los ancianos arriba la sintieron claramente. Toda la cámara subterránea comenzó a temblar bajo la tensión. Un anciano gritó que el lugar estaba a punto de colapsar. Otro instó urgentemente a los señores ancianos a moverse y el pánico se extendió rápidamente mientras la destrucción amenazaba con derribar toda la estructura. Sin embargo, en medio de ese caos, Zenithia, el Main permaneció perfectamente tranquilo, observando todo en silencio. Finalmente habló con voz fría y serena y dijo que este entonces era el poder de las 7 alas. El hombre de cabello amarillo cercano parecía completamente sacudido. Sus ojos se abrieron como platos mientras intentaba comprender lo que acababa de ver. Con voz temblorosa, exigió saber qué diablos había sucedido. Luego preguntó inmediatamente qué había sido de la bestia mágica. Zenith, que había observado todo el intercambio sin perderse un solo detalle, dio su análisis con calma. Dijo que Aster había arrastrado al no muerto a un remolino de poder mágico y lo había hecho pedazos. Incluso sus medidas palabras llevaban un rastro de asombro. Después de decir eso, Zenith se sumió brevemente en sus pensamientos. Mientras evaluaba lo que acababa de presenciar, en su mente, concluyó que ni siquiera había sido una técnica refinada, solo fuerza bruta impulsada por la abrumadora calidad y volumen de poder mágico que uno esperaría de alguien con 7 alas. Luego se volvió hacia el vizconde Ifried y le preguntó con calma si ese resultado había sido parte de su plan. Ifried negó ligeramente con la cabeza y respondió honestamente que no. Admitió que incluso él estaba sorprendido de lo mucho que su hijo había crecido y tanto orgullo como asombro genuino se podían escuchar en su voz. En ese momento, el hombre de cabello azul dio un paso adelante y preguntó respetuosamente a Zenith si la prueba había sido aceptada. Zenith miró a los demás presentes, no encontró señal de oposición y declaró con calma que nadie parecía tener objeciones. Al oír esa decisión, el hombre de cabello azul llamó inmediatamente hacia arriba y le dijo en voz alta a Aster que había pasado, añadiendo que sería mejor que subiera pronto. La voz de Aster pronto respondió desde abajo, aunque con una ligera incomodidad. Explicó que la cadena que había usado para descender había sido destruida durante la batalla y preguntó si podían bajar una cuerda en su lugar. La escena se trasladó entonces a una habitación tranquila. Zenith estaba sentado allí con calma, con la expresión serena de alguien que ya había llegado a una decisión. Mirando hacia Aster, dijo con voz firme que la oportunidad ante él no se presentaría 2 veces, y si la dejaba pasar ahora, no habría una segunda oportunidad. Aster respondió de inmediato, tranquilo pero firme. Dijo que no tenía ningún interés en disputar la sucesión de la familia principal. Añadió que si alguien como él se quedaba merodeando por la mansión, sus primos nunca descansarían tranquilos, y que su lugar estaba con los Ifried. Su respuesta sonó simple y humilde, como si ya hubiera aceptado donde pertenecía, pero en el momento en que Zenith lo oyó, el anciano comenzó a reír suavemente. No era burla, sino diversión, como si pudiera ver a través de la superficie tranquila de las palabras de Aster. Con una leve sonrisa, comentó que Aster estaba fingiendo sonar humilde. Luego le preguntó si realmente creía que podía ocultar la ambición que ardía en sus ojos. La mirada de Zenith se agudizó mientras presionaba más. Preguntó si Aster tenía la intención de apuntar su espada contra el Maim algún día, y si su verdadero objetivo era la cabeza de Roderick. La pregunta llegó tan directamente que Aster pareció momentáneamente desprevenido. Al ver esa reacción, Zenith se rió de nuevo y disipó la tensión con un gesto.
le dijo ligeramente que no estuviera tan a la defensiva, luego dijo que por ahora no había necesidad de escudriñar demasiado sus pensamientos. Por fin, Aster expresó la pregunta que había estado conteniendo, mirando directamente a Zenith. Preguntó por qué, si los rebeldes eran realmente el enemigo, el anciano siquiera lo toleraba. La expresión de Zenith se volvió seria, la leve diversión desapareció, reemplazada por un tono tranquilo pero pesado. Le recordó a Aster que el Maine tampoco era un bloque unificado, explicó que el carácter de Roderick era demasiado fuerte y que si la existencia de Aster podía servir como un freno para él, entonces eso también era aceptable. Luego sus ojos se afilaron de nuevo y la habitación se volvió tensa. Advirtió en voz baja que si Aster alguna vez le mostraba los colmillos a él, entonces Aster ya sabía lo que sucedería. La advertencia fue suave, pero su significado era inconfundible. Aster permaneció en silencio por un momento. Exteriormente, permaneció tranquilo. Interiormente, sin embargo, maldijo a Zenith como el viejo monstruo de el Maine. Justo entonces, la puerta se abrió y el vizconde Ifried entró. Mirando hacia Aster, preguntó si la conversación había terminado y qué se había dicho. Aster respondió con calma que Zenith le había ofrecido traerlo a la familia principal, pero que él se había negado. La respuesta dejó atónito a Ifried. Sus ojos se abrieron y exclamó con incredulidad, claramente sin esperar nunca tal negativa. Al mismo tiempo, otra voz habló desde cerca y comentó que era una lástima, ya que unirse oficialmente a la familia principal habría traído un beneficio mucho mayor. El que hablaba era el hombre de cabello azul. Aster lo miró con atención y lo reconoció como el conde Mas. Luego le preguntó por qué el conde Mas había hecho una propuesta antes que parecía ayudarlo. Mas pareció ligeramente perplejo. Luego respondió casualmente que no era nada tan grandioso. Dijo que simplemente se había sentido un poco irritado por un mocoso que parecía demasiado arrogante. Luego Mas se acercó y colocó una mano amistosa pero segura en el hombro de Aster. Dijo que independientemente, a partir de ese día, Aster se había convertido, tanto de nombre como de hecho, en un hijo que poseía las 7 alas. Con eso, hizo un gesto alrededor de la habitación y le dijo a Aster que mirara con atención. Mientras Aster lo hacía, notó las expresiones a su alrededor. La mayoría no decía nada, pero sus intenciones eran claramente visibles. Algunos lo miraban con fascinación y codicia, otros observaban con cálculo. Muchos de ellos estaban pensando en silencio que esto era lo que las 7 alas realmente significaban. Algunos se sentían abiertamente tentados y deseaban interiormente ese poder para sí mismos. Otros eran más cautelosos y concluían oscuramente que debería ser eliminado antes de que se convirtiera en una amenaza. Para ellos, todavía era solo un niño y, por lo tanto, alguien a quien aún se podía utilizar. El espacio alrededor de Aster se llenó silenciosamente de esquemas ocultos, ambición y deseo. Notándolo todo, el conde Mas habló de nuevo con voz calmada. Le recordó a Aster que, como él mismo había dicho, el emblema de las 7 alas por sí solo tenía un valor inmenso. A partir de ahora, el número de personas que intentarían reclutarlo solo seguiría creciendo. Aster lo miró directamente y le preguntó sin rodeos si el conde Mas era también una de esas personas. Por un momento, Mas pareció ligeramente sorprendido, pero rápidamente recuperó su habitual tranquilidad, y respondió que lo pareciera o no, él era miembro de la Junta de la Academia de Caballeros. Aster lo observó en silencio. En su interior, pensó que Mas era un hombre extraño y que todavía era demasiado pronto para llamarlo aliado. En ese punto, Ifried se acercó y colocó suavemente una mano en el hombro de Aster. Con aspecto satisfecho, dijo que era hora de que se fueran y que Aster aún necesitaba contarles a sus hermanas sobre la actuación que había dado ese día. Aster asintió y respondió que deberían irse. Luego añadió que una vez que su madre viera esas heridas, probablemente se desmayaría. La escena cambió de nuevo, esta vez a otra residencia noble donde la atmósfera era más tranquila, aunque la conversación en el interior seguía siendo seria. Un caballero estaba de pie respetuosamente ante su superior e informó que el joven Darío había muerto durante la prueba establecida por Zenith el otro día. El hombre sentado frente a él respondió en voz baja que ya lo sabía. Ese hombre era Roderick. Tras una breve pausa, Roderick añadió que también había oído que el hijo de Ifried había sido convocado por los ancianos de la familia principal. Luego preguntó qué había sido de él. El caballero dudó internamente. Se preguntó si Roderick realmente no sentía nada, ni siquiera por la muerte de su propio hijo. Aún así, mantuvo la compostura y respondió respetuosamente que también tenía un informe sobre ese asunto. Antes de que el caballero pudiera continuar, Roderick habló de nuevo como si ya hubiera deducido la verdad. Comentó que tal como pensaba, ese chico también poseía las 7 alas. El caballero pareció sobresaltado y preguntó si ya lo sabía. Roderick se recostó ligeramente y respondió en un tono calmado y pensativo que si esto continuaba, el equilibrio de poder mantenido dentro del Maine durante tanto tiempo podría colapsar. El caballero preguntó cuidadosamente si debían tomar medidas. Roderick desestimó la preocupación con un pequeño movimiento de su mano. Dijo que deberían dejarlo en paz, añadiendo que si el Maine podía ser sacudido por un obstáculo de ese nivel, entonces el clan se habría extinguido hace mucho tiempo. Luego una leve sonrisa apareció en su rostro mientras añadía que aunque no tenía prisa, esas alas serían suyas algún día. Sus ojos se oscurecieron mientras continuaba.
Hasta entonces, permitiría que el chico disfrutara libremente, dijo que quería ver cuánto podía resistir el infante que había escapado ese día y que todo el asunto lo entretendría por un tiempo, mientras hablaba del niño de las 7 alas. Aster, la ira y la hostilidad en su rostro, eran inconfundibles. La escena cambió una vez más. 4 años después, una voz fuerte resonó en una amplia zona abierta llena de gente. Los solicitantes para el examen de ingreso a la Academia de Caballeros Dorsil estaban siendo dirigidos a registrarse y moverse rápidamente al siguiente punto de control. Jóvenes candidatos abarrotaban el área, todos reunidos para tomar el examen de ingreso a la academia. Entre ellos, un soldado musculoso notó a alguien a lo lejos y codeó al hombre a su lado, preguntando si ese podría ser el famoso. El otro hombre lo negó rápidamente, diciendo que no podía ser porque había oído que la persona en cuestión se suponía que era mucho más corpulenta. En el mostrador de registro, un funcionario empujó un documento hacia adelante y explicó firmemente que ni el reino ni la orden nocturna serían responsables por lesiones o accidentes durante el examen. Declaró que si el solicitante estaba de acuerdo, debía firmar y luego presentar su emblema de alas. Mientras revisaba a los candidatos, el funcionario comentó que no podían pasar por alto a nadie que careciera de poder mágico. Luego comenzó a leer la identidad del siguiente solicitante, comenzando con el emblema de las alas perteneciente a Aster el Main, pero antes de que pudiera decir el nombre correctamente, su lengua tropezó, levantó la vista hacia la persona que estaba frente a él y se quedó paralizado por la sorpresa. El joven inclinó ligeramente la cabeza y preguntó con calma si era obligatorio presentar el emblema. Explicó que el suyo estaba en un lugar algo problemático para mostrarlo. Luego preguntó casualmente si su cara sería suficiente en su lugar. El que estaba allí con esa sonrisa relajada era el propio Aster.